Hola niños, ¿cómo están? Vamos a leer hoy el tema del siglo XIX del libro de sociales. ¿Sí? Vamos a iniciar. Dice, siglo XIX, página 98. Coloquemos la fecha, por favor. Después de la restauración absolutista, las burguesías de diferentes países europeos continuaron luchando por la instauración de gobiernos que fueran favorables al desarrollo de sus actividades económicas y políticas. Por su parte, las monarquías restauradas confiaban en terminar para siempre con el deseo de una revolución, pero no lo lograron, debido al surgimiento del liberalismo y el socialismo, dos ideologías que marcaron la historia de varios países en las décadas siguientes. Cuando terminó la Revolución Francesa, recuerden que ellos habían luchado por deshacer o destruir ya las monarquías de una vez por todas. Ya estaban cansados de pagarle impuestos a los reyes y sin que ellos hicieran nada por el pueblo. Sí, todo el dinero se le daba a las monarquías, a las familias reales y a las familias más poderosas de esos lugares de Europa. Entonces se dio la revolución para tratar de acabar con eso de una vez por todas. Lamentablemente, después de tanto tiempo de estar Napoleón luchando, las monarquías vuelven al poder. Sin embargo, ya la Revolución Francesa había quedado como de lección para la gente que ya estaba cansada de las monarquías y por eso fue que surgieron estos dos movimientos para tratar de eliminar de una vez por todas las monarquías de Europa. El primer movimiento era el liberalismo. Era la ideología de la clase burguesa que se oponía al antiguo régimen. Sus principios fundamentales eran la libertad e igualdad ante la ley. Buscaba defender las libertades del individuo, como la libertad de comercio y de expresión. Su principal principio era el derecho a la propiedad privada. Los liberales defendían las leyes de la oferta y la demanda como reguladoras de los precios y rechazaban la intervención del Estado en la economía. En política, defendían el derecho a elegir libremente a los representantes y autoridades del gobierno. El liberalismo se extendió poco a poco en Europa occidental a lo largo del siglo XIX de la mano de la revolución industrial. O sea que ellos lo que buscaban es que ya no estuvieran los reyes por decreto, ¿verdad? Que ellos ya no se pusieran en el poder porque sí, porque pertenecían a una familia real, sino que ellos buscaban elegir a sus propios gobernantes, poder vivir libremente, era lo que ellos querían. Luego surgió el socialismo. Nació por el ideal de construir una sociedad más igualitaria, que buscaba generar cambios profundos en las estructuras económicas. Los obreros se organizaron como respuesta a las injusticias generadas por la industria y la economía de mercado. De esa manera surgieron los sindicatos y se lograron conquistas laborales, como la reducción de la jornada de trabajo y la mejora de los salarios. Se dividió en dos ramas: la social democrática, que buscaba alcanzar las ideas socialistas dentro del sistema liberal, y el socialismo científico, que planteaba la conquista del poder por parte del proletariado y la eliminación de las clases sociales. O sea que el socialismo lo que buscaba es que todos tuvieran lo mismo, que todos ganaran lo mismo, pues, sin importar el trabajo que ellos tuvieran. Por ejemplo, un doctor podía ganar lo mismo que un conserje. Ellos querían que todos tuvieran lo mismo, que todos tuvieran el mismo trato, la misma economía. Ahora vamos con las revoluciones liberales del siglo XIX. En el siglo XIX surgieron nuevos movimientos revolucionarios liberales que repercutieron en toda Europa. El primero en 1820. Grupos liberales ilustrados impulsaron movimientos revolucionarios en España, Portugal, Piamonte, Nápoles y Grecia. Buscaban recuperar los derechos y libertades impulsados por la Revolución Francesa. En Rusia ocurrió un levantamiento de oficiales del ejército contra el zar Nicolás I, sucesor de Alejandro I, pero fracasó por falta de organización. En Grecia triunfó la revolución contra el imperio turco. También ocurrieron revoluciones fuera de Europa en 1820, con la independencia de las colonias españolas y portuguesas de América. Luego tenemos el movimiento de 1830. Las revoluciones liberales se extendieron por toda Europa. Se iniciaron en Francia contra Carlos X, quien se eligió y se proclamó rey a Felipe Luis de Orleans, quien implantó una monarquía constitucional. Desde Francia las revoluciones se extendieron hacia Bélgica, que logró su independencia de los Países Bajos. Grecia se independizó del Imperio Otomano.
Estas revoluciones permitieron que en Europa occidental se asentaran estados liberales, pero en Prusia, Italia y Polonia triunfó la Restauración. Tras el paso de las revoluciones de 1830, Europa quedó dividida en dos bloques, el occidental, liberal y constitucional, y el oriental, conservador y aristocrático, integrado por Austria, Prusia y Rusia. Luego, en 1848, a estos movimientos se les llamó la Primavera de los Pueblos, ya que se pudo poner fin a la Restauración. Recuerden que la Restauración fue el movimiento en el cual se acabó la Revolución Francesa y se volvieron a colocar las monarquías, otra vez los reyes, ¿verdad? A ese movimiento se le llama Restauración. La revolución alcanzó a Francia, Austria, Prusia e Italia. Se produjo en el contexto de una gran crisis económica que dio mayores motivos de descontento a los sectores sociales que buscaban instaurar un orden republicano y liberal. Participaron en ella diferentes clases sociales, desde la burguesía industrial y financiera hasta el proletariado. En Francia, el rey Luis Felipe fue derrocado y se obtuvo el derecho al voto para toda la población. La burguesía moderada, temerosa de una revolución, se alió a los sectores conservadores para frenarla. Entonces aquí tenemos estos movimientos que fueron en lucha por evitar o por acabar de una vez por todas con las monarquías, que ya no querían tener reyes. Ellos querían ser libres, poder elegir quién los gobernaba, ¿verdad? En esa época no podían elegir, en esa época solo venía alguien y se proclamaba rey y ellos tenían que obedecer todas las órdenes y decretos que él decía. Entonces, por eso era que ellos estaban luchando, porque querían acabar con eso de una vez por todas. Luego tenemos la Revolución Industrial. Los avances técnicos y el desarrollo económico correspondiente ocasionados por la Revolución Industrial provocaron grandes transformaciones sociales y tecnológicas, así como cambios en el sistema de producción, en la organización del trabajo y en la vida de las personas, de manera especial a partir de la década de 1840. Por primera vez, la sociedad superó los límites de la economía agraria e inició una constante y rápida producción masiva de manufacturas a un bajo costo, de la que obtuvo grandes beneficios económicos. El aspecto más sobresaliente se centró en la revolución de los transportes y de las comunicaciones. Durante la primera revolución industrial, la burguesía empezó a invertir su capital en la industria textil. La máquina de vapor fue utilizada en la minería, la industria y los medios de transporte. La invención del barco de vapor y del ferrocarril permitió más rapidez en el transporte de mercadería, con lo que se favoreció el comercio. Estos cambios económicos, a su vez, posibilitaron la expansión política de distintos países industrializados de Europa, Asia e incluso de América. Algunos de los efectos de esta revolución fueron que los ingleses extendieron sus colonias, los estadounidenses comenzaron su expansión hacia América Latina y los japoneses abarcaron Asia. Estas naciones buscaban recursos para poder abastecer las grandes fábricas que mediante la invención de la producción en cadena necesitaban una mayor cantidad de materia prima. Luego tenemos la Segunda Revolución Industrial. La Segunda Revolución Industrial se considera una fase de la primera, debido a que desde el punto de vista tecnológico se fortalecieron y perfeccionaron las tecnologías de la etapa anterior. Duró de 1850 a 1870. A partir de 1850 se produjo un creciente dominio y aplicación de la ciencia a la industria. Se invirtió en nuevos sectores como la industria siderúrgica con el fin de producir hierro y acero. Esto llevó a que se desarrollaran nuevas fuentes de energía, como la electricidad y el petróleo, lo que constituyó un cambio sin precedentes. Con el tiempo, los motores de vapor fueron sustituidos por los eléctricos y de gasolina. En este periodo surgieron máquinas operadas capaces de fabricar piezas para el uso en otras máquinas. También surgieron líneas de producción para la fabricación masiva de productos de consumo. La fabricación en cadenas de montaje se empezó a implementar en 1914 en la fábrica de automóviles Ford. La burguesía acumuló mucho dinero y fundó grandes empresas industriales, comerciales y financieras que extendieron sus intereses por el mundo. El comercio internacional creció de manera progresiva. Este periodo también marca el crecimiento de Alemania y los Estados Unidos como potencias industriales, junto a Francia y el Reino Unido. Se consolidó el sistema capitalista a través del nacimiento de grandes corporaciones y marcas comerciales.
Algunas de las consecuencias de la segunda revolución industrial fueron que las poblaciones urbanas superaron a las del campo, haciendo más importantes a las metrópolis. Los bancos se convirtieron en fuentes de negocios o de crédito industrial para financiar empresas y actividades de inversión. Por otro lado, se produjo el comienzo del desplazamiento del hombre por la máquina, ya que ésta realizaba la labor en menos tiempo y a menor costo, con lo que se lograba el abaratamiento de la producción y del transporte. Este hecho progresivamente generó desempleo. ¿Por qué generó desempleo? Porque ya las máquinas podían hacer las cosas que hacían los humanos en mucho menor tiempo y con más calidad. Por ejemplo, si para hacer un trabajo se necesitaban 25 personas, ya con una máquina, la máquina solita podía hacer ese trabajo de 25 personas, por lo cual se ahorraban los sueldos de esas 25 personas y eso fue lo que generó desempleo. Recuerden que antes todo era manual. Hasta la revolución industrial fue que se empezaron a crear las máquinas que ayudarían con el trabajo, pero antes de esto casi todo era manual, todo lo hacían las personas. Y cuando se fueron creando las máquinas, al ver la facilidad con lo que realizaban los trabajos las máquinas, prefirieron quedarse con las máquinas y ahorrar así costos de producción. Pero esto generó el desempleo en muchas personas. Aquí tenemos una pequeña línea de tiempo, como lo pueden ver en la página 100 y en la 101, donde vamos a ir viendo cómo fue o cómo se fueron inventando ciertas máquinas a través de los años. Por ejemplo, dice en 1764 la máquina de hilar. La máquina de hilar dice que mejoraba el torno de hilar medieval, ya que incorporaba varios usos a la máquina, multiplicando la capacidad de hilado de cada trabajador. Luego tenemos la máquina de vapor. Recuérdense que la máquina de vapor fue la que le dio origen a lo que eran los trenes y a los barcos de vapor, que era como una especie de motor que funcionaba con el vapor que se lograba del agua. ¿Sí? Se calentaba el agua y con el vapor del agua que salía, con eso caminaba el motor, con eso funcionaba. Luego tenemos el telar mecánico en 1787. Esta máquina movía mecánicamente los marcos del telar. En un principio era movida por caballos y posteriormente se aprovechó la energía del vapor. La máquina de vapor le dio un gran impulso a la tecnología humana porque fue base para construir un montón de máquinas más. Luego, como les mencionaba, tenemos el barco de vapor que funcionaba con un motor de vapor. Luego, ese fue en 1807. Luego del barco de vapor se creó la locomotora de vapor. Este invento fue usado inicialmente para extraer carbón de las minas. Revolucionó el transporte cuando se le empleó en el ferrocarril. Luego tenemos el telégrafo. Morse diseñó un alfabeto de puntos y rayas que se transmitía en forma de impulsos eléctricos a través de un hilo metálico. Esto mejoró las comunicaciones. Ese es el antecesor de los correos, de lo que ahora conocemos como correo electrónico. Antes, para mandar una nota o algo, con un telégrafo. Ustedes tenían que puntear, tenían unas teclitas como que fueran máquinas de escribir, pero ustedes tenían que apachar la tecla la cantidad de veces para ir creando puntos en el papel. Porque cada punto era, o sea, cada combinación de puntos, se podría decir, era una letra del abecedario diferente. Entonces ustedes tenían que aprenderse bien qué simbología era la que representaba cada letra para poder mandar un mensaje en clave Morse. No podían enviarlo con letras así como lo hacemos ahora, sino que tenían que enviarlo en clave Morse. Como les digo, eran puntos y rayas nada más, y cada simbología significaba una letra. Y ustedes tenían que aprenderse ese abecedario o esa clave Morse para poder entender los mensajes que les enviaban. Luego tenemos el alumbrado público, que aquí dice que fue creado por Thomas Alva Edison, pero lo que fue la electricidad fue creada por Nikola Tesla. Siempre en los libros les va a parecer que fue Tomás Alva Edison, pero el creador de todo esto fue Nikola Tesla. Tomás Alva Edison lo que hizo fue plagiar o copiar el invento de Nikola Tesla y venderlo, pero el verdadero creador se llama Nikola Tesla. Solo es como un dato interesante para que ustedes sepan. Luego se creó el automóvil en 1885. Por supuesto que nada que ver con lo que nosotros conocemos ahora, más parecía una bicicleta que un carro. Luego tenemos el cinematógrafo.
Dice, la primera máquina era capaz de captar y proyectar 24 fotografías por segundo para crear la ilusión óptica de imágenes en movimiento. Y por último tenemos el aeroplano, que fue creado por los hermanos Wright en 1903. Esos son los inventos más importantes que nosotros encontramos entonces dentro de la época de la Revolución Industrial. Si ustedes se dan cuenta, todos los inventos que se crearon en esa época los seguimos utilizando en la actualidad. Por supuesto que ya no los utilizamos como eran en esa época. Han ido evolucionando a través de los años. Pero todo lo que nosotros podemos ver ahí le dio inicio a la tecnología que tenemos hoy en día.